Me llamo Cordero, tengo 35 años y trabajo como diseñador de moda en una ciudad vibrante y moderna. Mi vida, en apariencia, parece perfecta. Tengo un empleo que amo. Vivo en un apartamento elegante lleno de bocetos y telas de lujo. Y he logrado una independencia que siempre soñé desde que era niño. Sin embargo, hay un vacío que nunca he podido llenar. Una ausencia que mi familia no deja de recordarme en cada reunión. Aún no tengo pareja ni planes de matrimonio. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, Cordero? ¿No piensas en formar una familia? Suelen decirme mis padres y mis tías cada vez que regreso a casa en los días festivos. Sus preguntas, aunque nacen de la preocupación, son como una presión constante que me sigue donde quiera que vaya. Pero la verdad es que, a pesar de mis logros profesionales, no he tenido la suerte de encontrar a alguien que realmente toque mi corazón. Tal vez sea mi enfoque obsesivo en el trabajo o mi naturaleza reservada, pero el amor siempre ha sido un enigma inalcanzable para mí. Todo cambió el día que Demario, mi primo lejano, llegó a mi casa. Con apenas 18 años, había decidido mudarse a la ciudad para estudiar en la universidad. Su familia, humilde y trabajadora, me pidió el favor de alojarlo durante su primer año mientras se adaptaba a la vida en la ciudad. Aunque al principio me pareció una idea un poco incómoda, no estaba acostumbrado a compartir mi espacio con nadie, acepté. Después de todo, Demario era un joven tímido, educado, y parecía dispuesto a trabajar duro por su futuro. Cuando llegó, Demario traía consigo solo una maleta pequeña y una sonrisa nerviosa que iluminaba su rostro juvenil. Era alto y delgado, con una energía inquieta que contrastaba con mi actitud tranquila y metódica. Desde el primer momento, su presencia en mi casa empezó a transformar mi rutina. Donde antes había silencio, ahora había risas. Donde antes había soledad, ahora había compañía. Sin embargo, con el paso de los días, algo más comenzó a despertar en mi interior. Era una sensación extraña, confusa y por momentos, aterradora. Cada vez que Demario me sonreía, sentía una calidez que me recorría el cuerpo. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, un cosquilleo me dejaba sin aliento. ¿Qué era esto? No podía ser más que un error, un malentendido de mi propia mente. Intenté ignorarlo, esconderlo detrás de mi fachada profesional y mis largas jornadas de trabajo. Pero cuanto más intentaba alejarme de Demario, más me daba cuenta de que su presencia llenaba un vacío en mi vida que no sabía que existía. La facilidad con la que me hacía reír, la manera en que me escuchaba cuando hablaba de mis sueños y temores, y su bondad genuina comenzaron a derribar los muros que había construido alrededor de mi corazón. A pesar de ello, la diferencia de edad, nuestras posiciones familiares y las expectativas de la sociedad me mantenían en conflicto. ¿Cómo podía permitirme sentir algo por Demario cuando todo estaba en nuestra contra? ¿Y si él nunca compartía los mismos sentimientos? ¿Qué diría mi familia si se enterara? Así comenzó mi lucha interna, una batalla silenciosa entre el deseo y el deber, entre el miedo y la esperanza. Pero una cosa era segura: Demario había cambiado mi vida de una manera que nunca podría deshacer. Y aunque el camino adelante parecía lleno de obstáculos, sabía que ya no podía seguir negando lo que mi corazón empezaba a susurrar. Con el paso de las semanas, la rutina en casa comenzó a transformarse en algo que no podía explicar fácilmente. Lo que antes eran momentos casuales entre primo y primo, ahora se sentía como un baile silencioso, lleno de gestos que hablaban más de lo que las palabras podían expresar. Demario y yo compartíamos más tiempo juntos. Por las tardes, él solía estudiar en la mesa del comedor mientras yo repasaba bocetos en el estudio. A veces, levantaba la vista de mis diseños solo para observar cómo su cabello caía desordenado sobre su frente mientras se concentraba. Había algo hipnótico en su manera de ser, su juventud, su energía, su capacidad de convertir lo mundano en extraordinario. Un día, mientras yo ajustaba un maniquí con una tela nueva, Demario se acercó por detrás, curioso como siempre. «¿Qué estás haciendo, primo?», preguntó, su voz cálida rompiendo el silencio. «Probando cómo caería esta tela en un diseño de pasarela», respondí sin girarme, tratando de mantener un tono casual. De repente, sentí su mano sobre la mía, suave y sin prisa. «¿Así se debe sujetar?», preguntó. Pero su voz sonaba menos como una pregunta y más como un susurro cargado de algo que ambos entendíamos,
pero ninguno se atrevía a nombrar. Mis músculos se tensaron bajo su toque, pero no aparté la mano. Sí, así, murmuré, mi voz quebrada apenas audible. No fue la primera vez que surgieron esos momentos. Algunas noches, mientras mirábamos películas juntos en el sofá, sus piernas rozaban las mías de forma aparentemente accidental. Pero cuando nuestros ojos se encontraban, había una chispa que traicionaba cualquier intento de hacer pasar el contacto por casualidad. Una noche en particular, mientras la pantalla iluminaba la habitación a media luz, Demario dejó que su cabeza descansara en mi hombro. Mi corazón latía con fuerza, pero no lo aparté. Había algo intoxicante en su cercanía. Sus gestos, aunque pequeños, me hacían sentir vivo de una manera que no había experimentado en años. Sin embargo, cada toque traía consigo un torbellino de emociones, alegría, culpa y un deseo que luchaba por mantenerse oculto. Un día, mientras preparábamos la cena juntos, nuestras manos se encontraron en la encimera mientras alcanzábamos el mismo cuchillo. Ambos reímos nerviosos, pero ninguno se apartó de inmediato. Creo que este cuchillo solo necesita una mano, bromeó, sus ojos fijos en los míos. Tal vez, respondí, aunque mi garganta estaba seca y mis palabras apenas salieron. Era en esos momentos silenciosos, cuando la cocina estaba llena del sonido de nuestras respiraciones y el crujido de los utensilios, que todo parecía cargar un significado más profundo. Había una línea que ninguno de los dos se atrevía a cruzar, pero que ambos constantemente bordeábamos, como si estuviéramos atrapados en un juego que ninguno quería terminar. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Habíamos decidido quedarnos despiertos tarde, revisando sus apuntes para un examen próximo. La lámpara de la sala emitía una luz suave que llenaba la habitación de sombras cálidas. Estábamos sentados en el suelo, nuestras rodillas apenas rozándose, mientras compartíamos el espacio reducido. «Estoy agotado», dijo de repente, dejando caer la cabeza hacia atrás con un suspiro exagerado. Antes de que pudiera procesar lo que hacía, dejó que su cabeza descansara en mi muslo. «¿Así piensas estudiar?», pregunté, tratando de sonar desapegado, aunque mi pecho se apretaba. «Solo 5 minutos», murmuró con los ojos cerrados, su voz tranquila como si ese gesto fuera la cosa más natural del mundo. Mi mano, casi involuntariamente, se movió hacia su cabello, despeinándolo suavemente. Sentí como su respiración se ralentizaba bajo mi toque, y un sentimiento indescriptible se apoderó de mí. Una mezcla de ternura, protección y una atracción que no podía negar más. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Allí estábamos, enredados en un momento que parecía gritar todo lo que no nos atrevíamos a decir. Y aunque sabía que esto estaba lejos de ser sencillo, una pequeña parte de mí se rindió ante la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Con cada toque, con cada mirada, Demario estaba rompiendo las barreras que había construido alrededor de mi corazón. Era una noche como cualquier otra después de un día agotador. El peso de las responsabilidades y los diseños que no lograba perfeccionar me habían dejado exhausto. Me dejé caer sobre la cama, buscando el consuelo de las sábanas frescas y el silencio que llenaba mi habitación. Cerré los ojos y poco a poco el cansancio me fue arrastrando al sueño. No sé cuánto tiempo había pasado cuando sentí algo, un cambio en el ambiente. El suave crujido de la puerta al abrirse me hizo fruncir el ceño, pero no abrí los ojos. Pensé que tal vez era mi imaginación, o que el sonido venía de otro lugar de la casa. Sin embargo, una presencia familiar invadió el espacio. Sentí el colchón hundirse levemente cuando alguien, Demario, se sentó en el borde de mi cama. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque mi cuerpo permanecía inmóvil. ¿Qué hacía aquí tan tarde? El silencio se alargó mientras trataba de decidir qué hacer. Antes de que pudiera moverme o decir algo, sentí el toque ligero de sus dedos en mi brazo. Era una caricia casi imperceptible, como si estuviera probando los límites, asegurándose de no despertarme. Pero yo ya estaba completamente despierto, aunque mi respiración permanecía tranquila, fingiendo el sueño. Su mano recorrió mi brazo con una suavidad que envió un escalofrío a través de mi cuerpo. Cada toque parecía estar cargado de un significado que no me atrevía a interpretar. Sus dedos bajaron lentamente hacia mi muñeca,
descansando allí un momento antes de retroceder, como si estuviera debatiéndose internamente. Sentí cómo se inclinaba más cerca, el calor de su respiración rozando mi mejilla. Era un gesto íntimo, demasiado cercano para ser casual. Mi mente se llenó de preguntas, pero ninguna encontró respuesta. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Y por qué no podía reunir el valor para detenerlo? De repente, sus labios rozaron suavemente mi frente. Fue un beso breve, pero lleno de algo que no podía negar, una ternura que iba más allá de cualquier excusa que pudiéramos dar. Mi pecho se apretó, y una parte de mí quiso apartarlo, pero otra, más fuerte, quería quedarse en ese momento, congelado en la incertidumbre y el deseo. Cuando volvió a inclinarse, esta vez sus labios encontraron mi mejilla, y luego mi mandíbula. Eran besos ligeros, casi como susurros, pero cada uno dejaba un rastro ardiente que no podía ignorar. Mi corazón martillaba en mi pecho, y mis pensamientos eran un caos de miedo, curiosidad y una emoción que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Finalmente, no pude evitarlo más. Lentamente, abrí los ojos y encontré los suyos, oscuros y llenos de algo que no podía nombrar, pero que entendía perfectamente. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna, y en ese momento, parecía que éramos los únicos dos en el mundo. No dijimos nada. No hacía falta. Su mano se deslizó hacia la mía, entrelazando nuestros dedos. Fue un gesto simple, pero cargado de promesas silenciosas. Ambos sabíamos que lo que estaba ocurriendo no era nuevo. Había estado allí todo el tiempo, creciendo en los momentos no dichos, en las miradas furtivas, en los roces aparentemente inocentes. Esa noche, bajo la tenue luz de la luna, dejamos de fingir que no sentíamos lo que había estado latiendo entre nosotros. Era un paso hacia lo desconocido, lleno de riesgos y complicaciones. Pero en ese instante, nada de eso importaba. Era una de esas noches en las que el calor del verano parecía imposible de soportar, incluso después de que el sol se había escondido. La casa estaba en calma, y el mundo exterior parecía distante, como si solo existiéramos Demario y yo. Mientras me movía entre las sombras del salón, buscando algo para refrescarme, lo vi. Demario estaba junto a la puerta del jardín, vestido con un bañador oscuro y una camiseta que apenas cubría sus hombros. En su mano llevaba una toalla, y sus ojos brillaban con una chispa juguetona cuando se encontró con los míos. ¿Te animas a un chapuzón?, preguntó, con una sonrisa que era difícil de rechazar. La idea de zambullirme en el agua fresca era tentadora, pero lo que realmente me atraía era él. Había algo en su manera de estar allí, descalzo bajo la luz de la luna, que me hacía imposible decir que no. Sin decir nada, subí a mi habitación, me cambié y lo seguí al jardín. La piscina estaba tranquila, su superficie brillando bajo las estrellas. Demario ya estaba dentro, flotando de espaldas, sus brazos extendidos como si estuviera abrazando el cielo. «Es increíble, ¿no?», murmuró, su voz suave mezclándose con el sonido del agua. Asentí y me sumergí. El frío del agua fue un alivio inmediato, pero no hizo nada para calmar el calor que sentía dentro de mí cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Nadamos un rato, intercambiando bromas y salpicándonos, como si todo fuera tan inocente como debía ser. Pero la tensión estaba allí, justo bajo la superficie, creciendo con cada risa, con cada toque aparentemente accidental. En un momento me acerqué al borde para descansar. Demario, en cambio, se quedó en el centro de la piscina, su cuerpo apenas visible bajo el agua. Sentí su mirada fija en mí, intensa y desafiante. «Ven aquí», dijo finalmente, su voz baja, pero con un tono que no permitía discusión. Sin pensarlo, me impulsé hacia él, el agua envolviéndome mientras cerraba la distancia entre nosotros. Cuando llegué a su lado, estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su piel incluso bajo el agua fría. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Solo nuestras respiraciones rompían el silencio, mezclándose con el suave chapoteo del agua. Entonces, Demario levantó una mano y la pasó por mi rostro, sus dedos trazando una línea desde mi mejilla hasta mi mandíbula. «No puedo evitarlo», murmuró, sus palabras un susurro apenas audible. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia adelante y sus labios encontraron los míos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si estuviera esperando mi reacción.
Pero cuando no me aparté, cuando en lugar de eso me incliné más cerca, se volvió más profundo, más urgente. El agua parecía envolvernos, aislándonos del mundo exterior. Sus manos encontraron mi cintura, acercándome más. Y sentí como mi propio cuerpo respondía, como si estuviera hecho para encajar con el suyo. Cada toque, cada caricia, era un incendio que se propagaba entre nosotros, consumiendo cualquier duda o miedo que pudiera haber quedado. Nos movimos hacia el borde de la piscina, donde el contacto entre nuestros cuerpos se hizo aún más intenso. Su aliento caliente contra mi piel contrastaba con el frío del agua, y cada gesto parecía borrar un poco más las líneas que habíamos trazado para mantenernos en el terreno seguro. Bajo la luz de las estrellas, en el silencio del agua, cruzamos un límite que ambos sabíamos que era inevitable. No había palabras, solo el lenguaje de los cuerpos que se buscaban, que se entendían sin necesidad de explicaciones. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones eran rápidas y desiguales. Demario apoyó su frente contra la mía, sus ojos buscaban los míos en la penumbra. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja, su tono lleno de una mezcla de temor y certeza. Asentí, sin saber qué decir, porque tenía razón. Esa noche no era solo un momento aislado, era el inicio de algo más grande, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Desde aquella noche junto al agua, todo cambió entre Demario y yo. Habíamos cruzado un límite que no podíamos deshacer, y aunque el peso de la culpa y el miedo a ser descubiertos siempre estaba presente, no podíamos resistir la atracción que nos unía. Lo que antes eran miradas furtivas y roces accidentales, ahora se habían transformado en encuentros clandestinos llenos de deseo y complicidad. La casa, que una vez fue un espacio tranquilo y solitario, ahora parecía llena de riesgos. Cada rincón se convirtió en un posible lugar de encuentro, pero también en un potencial escenario de descubrimiento. Por las mañanas, nos movíamos con cuidado, nuestras interacciones reducidas a lo estrictamente necesario para evitar sospechas. Pero por las noches, cuando el resto del mundo dormía, las barreras caían. Solíamos encontrarnos en mi estudio, un espacio donde la puerta cerrada era solo una excusa para trabajar hasta tarde. Allí, rodeados de telas y bocetos, nos permitíamos ser nosotros mismos. Demario se sentaba en mi mesa de trabajo, observándome con una intensidad que hacía imposible concentrarme en otra cosa. A veces, su mano se extendía para tocar la mía, un gesto pequeño pero cargado de significado, y otras, simplemente hablábamos en susurros, nuestras voces mezclándose con el silencio de la madrugada. Sin embargo, la tensión de mantener nuestro secreto era palpable. Cada sonido, cada sombra que se movía más allá de la puerta, nos hacía contener la respiración. Vivíamos en un estado constante de alerta, temiendo que alguien pudiera descubrir lo que estábamos haciendo. La simple idea de que mi familia, o cualquier conocido, se enterara de nuestra relación, era suficiente para llenar mi pecho de una mezcla de ansiedad y desesperación. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, casi nos descubrieron. Yo estaba sentado bajo el árbol, y Demario, con su sonrisa traviesa, se acercó demasiado, sus dedos rozando los míos mientras me pasaba un libro. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Ambos nos alejamos bruscamente, intentando parecer despreocupados cuando una vecina pasó a saludar. Sus ojos parecían analizar cada detalle, y aunque no dijo nada, su presencia fue suficiente para recordarnos lo frágil de nuestra situación. Los momentos más peligrosos eran cuando otros miembros de mi familia venían de visita. En esas ocasiones, Demario y yo éramos actores en una obra cuidadosamente ensayada. Fingíamos una distancia que no existía, intercambiando miradas rápidas pero cargadas de emociones que solo nosotros podíamos entender. Había noches en las que, después de largas horas reprimiendo lo que sentíamos, nos encontrábamos en silencio, simplemente abrazándonos en la oscuridad, como si ese contacto pudiera compensar todo lo que habíamos tenido que ocultar durante el día. A pesar de todo, había momentos en los que el miedo se convertía en algo casi emocionante. El riesgo añadía un tipo de intensidad a nuestra relación que hacía que cada momento juntos fuera aún más valioso. Un simple toque de su mano en la mía, cuando sabíamos que alguien más estaba cerca, era suficiente para enviar una corriente eléctrica a través de mi cuerpo.
Sin embargo, ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre. Cada día, el peso del secreto se hacía más difícil de soportar. Demario, con su juventud y su pasión por la vida, comenzaba a hablar en voz baja sobre la posibilidad de dejar de escondernos. Pero para mí, el miedo a las repercusiones seguía siendo demasiado grande. ¿Qué diría nuestra familia? ¿Qué pasaría con mi carrera, mi reputación? A medida que nuestra relación avanzaba, me encontraba atrapado entre dos mundos, uno donde podía ser completamente feliz con Demario, y otro donde las expectativas y las normas sociales seguían dictando mis decisiones. Aunque cada día juntos era un regalo, también era un recordatorio de lo frágil que era nuestra felicidad. Y así, seguimos navegando nuestro amor en la sombra, sabiendo que eventualmente tendríamos que enfrentarnos a la luz. Pero por ahora, mientras nadie más lo supiera, este amor prohibido era nuestro refugio, nuestro pequeño secreto en un mundo que nunca entendería. El amanecer de una nueva etapa llegó una noche tranquila, cuando el peso de nuestro secreto se hizo insostenible. Demario y yo nos encontramos una vez más en el jardín, bajo las estrellas que iluminaban tenuemente nuestras siluetas. Esta vez, no hubo risas ni bromas. Solo silencio, roto por el murmullo del viento y nuestras respiraciones entrecortadas. «Esto no puede seguir así», dijo Demario finalmente, su voz baja pero cargada de una firmeza que nunca antes había oído en él. «Estoy cansado de escondernos, de fingir que no siento lo que siento cuando te miro». Sus palabras, aunque esperadas, golpearon mi pecho con una mezcla de miedo y alivio. Durante mucho tiempo, había intentado ignorar la verdad, convenciéndome de que era más seguro mantenernos en la sombra. Pero la mirada decidida en los ojos de Demario me hizo darme cuenta de algo. El verdadero riesgo no estaba en ser descubiertos, sino en negar lo que habíamos construido juntos. «Yo también», respondí después de un momento, mi voz quebrada por la emoción. «No quiero seguir viviendo con miedo. Pero, ¿cómo enfrentamos todo esto? ¿Qué les diremos a los demás?» Demario se acercó y tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «No sé lo que pasará», admitió, su mirada suave pero decidida. «Pero sí sé esto. Prefiero enfrentar cualquier cosa contigo que seguir escondiéndome de todo el mundo. Si estamos juntos, podemos con todo». En ese momento, algo dentro de mí cambió. Durante años, había vivido bajo las expectativas de los demás, dejando que sus opiniones dictaran cada aspecto de mi vida. Pero ahora, con Demario a mi lado, me di cuenta de que la verdadera libertad estaba en aceptar quién era y a quién amaba, sin importar lo que el mundo pensara. Decidimos dar pequeños pasos hacia adelante, juntos. No habría grandes anuncios ni declaraciones abruptas. Solo la construcción lenta pero constante de una vida que fuera auténtica para ambos.